Buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos aquí listos para conectarnos a Jesús a través de la Biblia. Y esta ocasión lo vamos a hacer, como siempre, por medio de una oración. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora e iniciar la transmisión. Oramos, buen Dios, pidiendo que todas las condiciones que hemos preparado y que hemos trabajado en ello, todo se haga de acuerdo a su voluntad y que usted tome el control de la misma. En primer lugar, también, Señor, queremos poner en oración los muchachos y muchachas que están privados de libertad. Oramos, buen Dios, para que su situación mejore. Oramos por los que están en una cama, enfermos, que no pueden, Señor, realizar sus actividades por causa de una enfermedad. Para que usted, oh Padre Santo, haga su voluntad en ellos. Por Jesús. Amén. Ahora sí. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos tener la presentación lista. Gracias, Señor, porque la señal mejoró y podemos reiniciar la transmisión de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Serie Vidas con Objetivo. Llegamos a nuestro segundo personaje. El día de ayer terminamos con Nehemías, un líder con propósitos. Y hoy iniciamos nuestra segunda serie, nuestro segundo personaje en esta serie Vidas con Objetivo. Job, el varón perfecto, el hombre perfecto. Hoy es lunes 12 de junio. Miremos los preliminares. Vamos a definir, antes de meternos en el tema, en el corazón, en el centro del tema, en el corazón del tema, queremos dejar algunas definiciones que estamos utilizando en esta serie, algunas expresiones literarias que estamos utilizando en esta serie y que es necesario que es necesario que conozcamos bien. Son dos expresiones. La primera, paralelismo literario. ¿Qué es paralelismo literario? El paralelismo literario es una figura retórica que se encuentra en muchos textos poéticos, especialmente en las poesías hebreas del Antiguo Testamento. Consiste en la repetición o contraste de ideas, imágenes o estructuras gramaticales en versos o líneas adyacentes, con el fin de enfatizar o ampliar el significado del mensaje. El paralelismo literario se basa en la idea de que la repetición o contraste de elementos similares crea un efecto poético y retórico, ayudando al lector a comprender y retener el mensaje de manera más vívida y memorable. Puede manifestarse de diferentes formas como el paralelismo sinónimo. Los versos repiten o refuerzan la misma idea utilizando palabras o frases equivalentes. Ejemplo: los justos florecerán como la palma, crecerán como cedro en el Líbano. Salmo 92:12. Segundo, el paralelismo antitético. Los versos presentan una oposición o contraste entre ideas opuestas. Ejemplo: el camino de los justos es como la luz del amanecer, que brilla más y más hasta que el día llega. El camino de los malvados es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Tercera forma de paralelismo, el paralelismo sintético. Los versos construyen o desarrollan
una idea progresivamente añadiendo información o ampliando el significado. Ejemplo. El anterior ejemplo fue Proverbios 4, 18 al 19. Este está en Proverbios 3, 5 al 6 y dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus caminos. Bien, en el primer ejemplo, el Salmo 92, 12, hablamos del paralelismo sinónimo. O sea, se utilizan palabras sinónimas. En acá se repiten, pero se repite el mismo concepto, pero con palabras sinónimas o equivalentes, frases equivalentes. Mire, los justos florecerán como la palma. Aquí estamos hablando, el sujeto son los justos. Y la característica de ellos, o lo que queremos decir de ellos es que crecen, aumentan, florecen. Y se utiliza primero la palabra florecerán, como la palma, y luego se reemplaza la palabra florecerán con un sinónimo, crecerán. Y se reemplaza también el sustantivo. En vez de la palma, ahora se usa cedro en el Líbano. Ahí vemos el paralelismo sinónimo. Bien, el segundo es el antitético, donde los versos presentan una oposición en contraste entre ideas opuestas. Acá, la primera idea es: el camino de los justos es como el de la luz del amanecer, que brilla más y más hasta que el día llega. Ahí está la primera idea. Habla de los justos. Ahora, en oposición a los justos, ¿quiénes están? Los malvados, o sea, los injustos. El camino de los malvados es como la oscuridad, contrario a la luz. No saben en qué tropiezan. Proverbios 4, 18 al 19. Aquí vemos el paralelismo antitético. Y la tercera forma de paralelismo es el paralelismo sintético. Acá los versos construyen o desarrollan una idea, pero ¿cómo? No, en la primera frase la idea no está completa. La segunda o tercera frase va aumentando el concepto de la idea. Miremos bien este ejemplo otra vez. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en Jehová de todo tu corazón. Pareciera estar completa la idea cuando se dice de todo tu corazón, pero no. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, ¿qué significa de todo tu corazón? El significado se amplía. No confíes en tu propia prudencia, no confíes en tu mente, no confíes en tu razonamiento. Entonces, ¿en qué confía? Termina la idea. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todos tus caminos, o sea, todas las áreas de tu vida. O sea, se amplía el concepto de todo tu corazón, va más allá de todo tu corazón, en todas las áreas de tu vida. Cuando tú haces eso, Él enderezará tus veredas. Ahí está la tercera idea o la tercera manera de encontrar un paralelismo sintético que se utiliza. Este tipo de paralelismo se utiliza mucho. La idea de paralelismo se utiliza mucho en toda la Biblia, sobre todo en los versos del Antiguo Testamento. El paralelismo literario es una técnica común en la poesía bíblica y se utiliza para enfatizar puntos clave, transmitir enseñanzas, expresar emociones y embellecer el lenguaje. Ayuda a captar la atención del lector y facilita la comprensión y la reflexión sobre los mensajes contenidos en los textos poéticos. Hasta aquí el paralelismo. Hablamos del paralelismo, pero hay una serie de paralelismo que se conoce como pasajes mesiánicos,
¿Qué son estos pasajes mesiánicos? Un pasaje bíblico mesiánico es aquel que se encuentra en la Biblia y se refiere directamente al Mesías, quien es considerado el Salvador y Redentor prometido en el judaísmo y el cristianismo. Estos pasajes contienen profecías, promesas o descripciones relacionadas con la vida y la obra de el Mesías, o sea, Jesucristo. Para los cristianos, el Mesías es Jesús. Para los judíos todavía no ha venido. Dejamos eso claro. En el Antiguo Testamento, los pasajes mesiánicos se encuentran principalmente en los libros poéticos, como Isaías, Miqueas y Zacarías, así como en los Salmos y otros textos poéticos. Estos pasajes anuncian la venida de un futuro gobernante y libertador que traerá salvación, justicia y restauración al pueblo de Dios. Miremos algunos ejemplos de pasajes mesiánicos en el Antiguo Testamento. Acá podemos ver Isaías, por supuesto, Isaías es el predilecto de este tipo de pasajes. Isaías, capítulo 9 y el versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Sin lugar a dudas, este pasaje tiene que estar hablando de el Mesías. Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, no puede ser otro. Miqueas 5:2. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de un personaje eterno, pero él está hablando a una ciudad pequeñita. Esa ciudad es Belén, la más pequeña de todas las ciudades de Israel. Y de allí, Miqueas anuncia que saldría el Mesías. En el Nuevo Testamento, estos pasajes mesiánicos se cumplen en la persona de Jesucristo, quien es reconocido como el Mesías esperado. Cuando usted va a la crucifixión de Jesús, después que Jesús dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, un soldado de los que estaban supervisando la crucifixión grita, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Finalmente comprendieron que el que estaba delante de ellos colgando en una cruz era el Mesías esperado. Estos pasajes incluyen profecías del Antiguo Testamento, donde estaba profetizada el nacimiento, vida, ministerio, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo su resurrección, así como enseñanzas que revelan su identidad y su misión redentora. Un ejemplo destacado del pasaje mesiánico en el Nuevo Testamento es el famoso versículo que hasta en los juegos de fútbol, de basquetbol, usted lo encuentra. Allá, alguien en algún lugar en la grada tiene Juan 3:16.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis amigos, en resumen, en estos preliminares a la serie Job, un varón perfecto, tenemos un pasaje mesiánico, se refiere a un texto en la Biblia que habla sobre el Mesías y su obra redentora, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos pasajes son fundamentales para entender la promesa y el cumplimiento del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Ahora sí, teniendo estos dos conceptos claros de paralelismo y lo que es el concepto mesiánico, los conceptos mesiánicos, los versos mesiánicos, podemos entrar en nuestra serie Job, un varón perfecto. Primera parte. Introducción al paralelismo entre Job y Jesús. Vamos a ver. Objetivo. ¿Qué lecciones podemos extraer al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús? ¿Qué lecciones se pueden extraer al hacer esta investigación teológica? ¿Qué partes de la vida de Job pueden considerarse sin temor a equivocarnos paralelismos con la vida y ministerio de Jesús? Respuesta. Al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús, podemos extraer varias lecciones significativas. A continuación se presentan algunas de estas lecciones con citas bíblicas que respaldan cada una. Primera lección. El sufrimiento y la redención. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19, y Job 2, 7 al 8, encontramos que Job sufrió pruebas y aflicciones extremas en su vida. En Mateo 27, 32 al 56 y Filipenses 2, 8, encontramos que Jesús también experimentó sufrimiento, especialmente en su crucifixión, como el sacrificio redentor por la humanidad. Esta primera lección, el sufrimiento y la redención, será nuestro tema de estudio para el día de mañana. Hoy estamos haciendo una introducción de cada una de las lecciones, pero mañana vamos a desglosar cada lección, cada una de estas lecciones. El sufrimiento y la redención de Jesús es el primer paralelismo que encontramos entre Job y Jesús. Segundo paralelismo, la confianza y la fe en medio de la adversidad. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, en el capítulo 2, versículo 10, en el capítulo 13, versículo 15, encontramos que a pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios y se mantuvo firme en su integridad.
En el libro de Lucas 22:42 y Hebreos 5:8, vemos que Jesús también confió plenamente en el Padre y se sometió a su voluntad en todo momento, incluso en la agonía del jardín del Getsemaní. De paso, en el deseado de toda la gente, el capítulo 74 nos desglosa el sufrimiento de Jesús en este jardín. Esta segunda lección la vamos a discutir pasado mañana, si el Señor nos lo permite. Cada una de estas lecciones, que son 6, le vamos a dedicar un día a cada una, 5 lecciones, y el sexto día vamos a coger para hacer un resumen. La vindicación y la restauración es la tercera lección. Vindicación y restauración. Hay mucho que hablar de este pasaje. Quizás nos tome 2 días, pero vamos a ver. Miren, en Job 42, 10 al 17, se nos dice que al final de su prueba, Dios vindicó a Job y lo bendijo con una restauración de salud y riquezas. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 32 y 33, y Filipenses 2, 9 al 11, Jesús también fue vindicado y exaltado por Dios mediante su resurrección y ascensión, y ahora intercede por nosotros en el cielo. Gloria a Dios. Por eso le digo que esto va a ser bueno, esta tercera lección, la vindicación y la restauración, que estaremos viendo martes, miércoles, el jueves. Vamos a la cuarta lección. La compasión y el ministerio hacia los afligidos. En el libro de Job, capítulo 29, versículos 12 al 17. Y el capítulo 31, versículos 16 al 22, se nos muestra la compasión y el apoyo de Job hacia aquellos que estaban sufriendo y necesitados. Cuando vamos a Mateo 9, 35 al 36 y Lucas 4, 18 al 19, Jesús dedicó su ministerio terrenal a sanar a los enfermos, consolar a los afligidos y mostrar compasión hacia los necesitados. Toda la vida de Jesús fue eso. Esta es la lección del próximo viernes. El sábado vemos la quinta lección. La sabiduría y el discernimiento en la respuesta a los desafíos. Job 28, 20 al 28 y 42, 3. Acá Job buscó la sabiduría de Dios y luchó por comprender los misterios de la vida y el sufrimiento. En Mateo 22, 15 al 22 y Lucas 20, 20 al 26, Jesús demostró una sabiduría y un discernimiento sobrenaturales al responder a los desafíos y preguntas de sus oponentes. Amigos, estas lecciones extraídas del paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús nos enseñan sobre la importancia de la fe, la confianza en Dios, la compasión hacia los demás y la búsqueda de sabiduría en medio de las pruebas. También nos revelan el poder de la redención y la vindicación divina en nuestras vidas. Job, el varón perfecto. Somos el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tizu. Somos mucho más que cursos
seminarios y seminarios privados. Estamos en Facebook bajo José A. Moreno, en youtube.com como Seminarios Tiso, en Instagram como José AM Foto, en Twitch como Seminarios Tiso, también en WordPress como @seminario Tiso, en Twitter. Ayer abrimos nuestro canal en Twitter, @conéctateg1995, canal exclusivo para esta serie. Y también estamos en Like, bajo Seminarios y Tutorías Tiso. Sí, todos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es José Moreno. Gracias, muchachos, en Like. Esta es una presentación de Seminarios Tiso y esta es la introducción a la segunda serie. Job, un hombre perfecto, un varón perfecto. Veamos, ¿qué más tenemos para hoy en esta serie? El propósito de la prueba. ¿Cuál es el propósito de las pruebas según la Biblia? Según la Biblia, las pruebas tienen varios propósitos y enseñanzas. Algunos de ellos son: primero, purificación y refinamiento. Las pruebas nos ayudan a ser purificados y refinados en nuestra fe y carácter. Como se menciona en Malaquías 3:3, Dios actúa como un refinador de plata y oro, eliminando las impurezas para que podamos reflejar su imagen de manera más completa, más clara. Tenemos que pasar por el fuego, como es pasado el metal precioso por el fuego, hasta que el artesano no vea su rostro reflejado en la pieza. La misma no habrá sido terminada. no se vea reflejado, no vea su rostro reflejado en la pieza, la sigue pasando por fuego. Santo. Tenemos que reconocer que las pruebas nos purifican y nos refinan hasta que logremos alcanzar, reflejar la imagen completa de Dios, no una parte de la imagen de Dios. Segundo, fortalecimiento de la fe. Las pruebas nos desafían a confiar y depender más de Dios. Nos desafían a confiar y depender más de Dios. A través de ellas podemos experimentar un crecimiento espiritual y desarrollar una fe más sólida. Santiago 1:3-4 nos enseña que las pruebas producen perseverancia y perfeccionan nuestra fe. Sí, Señor. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, que ellas producen paciencia, ¿verdad? Número 3, humildad y dependencia de Dios. Las pruebas nos recuerdan nuestra necesidad de Dios y nos ayudan a desarrollar una actitud de humildad. Definitivamente. En 2 de Corintios 2:9, el apóstol Pablo aprendió que en su debilidad la fortaleza de Dios se perfeccionaba. Justo cuando somos débiles es cuando Dios entra para que toda la honra y la gloria sea solo de Él. Lo vimos con David y Goliat, gloria a Dios. Cuarto,
Cuarta enseñanza, el propósito de las pruebas según la Biblia. Enseñanza y corrección. A nadie nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Las pruebas nos enseñan lecciones importantes y pueden corregir áreas de nuestra vida que necesitan cambios. ¿Cuántos de nuestros hijos no necesitan ser corregidos? El salmista dice en el Salmo 119, versículo 71. Acá declara que fue bueno para el salmista haber sido afligido, porque así aprendió los estatutos de Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Ah? Amén, amén, claro que sí. Las pruebas son necesarias para nuestra enseñanza y corrección. Y la última lección que vamos nosotros a mencionar, no que sean solo 5 lecciones, sino que aquí nos quedaríamos toda la mañana extrayendo lecciones que se pueden obtener de las pruebas. Testimonio y glorificación de Dios. Amigos, nuestras respuestas y actitudes durante las pruebas pueden ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Dígamelo, yo te puedo contar cuántas personas en medio de los crisoles se acercan a preguntar cómo puede ser tan feliz pasando por una situación como la que estás pasando. Yo te lo puedo decir. Cuando confiamos en Dios y perseveramos en la adversidad, su poder y fidelidad se manifiestan en nuestras vidas. Y lo que puede llevar a otros a glorificar a Dios. Cuando la gente te ve y saben que tú estás siendo sujeto de una situación muy triste en tu vida, pero te ven sonreír, te ven asistir a todas las reuniones de la iglesia como si nada hubiera pasado. Esto da testimonio del poder de Dios en la vida de sus hijos. Quiero resaltar una cita bíblica que respalda esta última afirmación. Quiero hacerlo de manera especial. Testimonio y glorificación de Dios. Me refiero a 1 de Pedro 3:15 al 16. Según la Nueva Versión Internacional dice así: en cambio, también tened siempre preparada una respuesta para todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo vuestra conciencia, manteniendo buena conciencia, corrijo, para que en aquello en que os calumnian, importante, manteniendo buena conciencia para que en aquello que os calumnian sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Santo bendito Dios, qué cita. Voy a repetirla. Recuerda, estamos hablando de testimonio y glorificación de Dios en medio de una prueba. Nuestras respuestas y actitudes durante las pruebas pueden ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Cuando confiamos en Dios y perseveramos en la adversidad, su poder y fidelidad se manifiestan en nuestras vidas. Sí, Señor. Lo que puede llevar a otros a glorificarle. Pedro, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:15 al 16, lo presenta de esta manera según la nueva versión internacional. Oh, estoy, como me gusta.
Escuchen. En cambio, tened siempre preparada una respuesta para todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero, me gustan los peros en la Biblia. Hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo buena conciencia, para que en aquello que os calumnian sean avergonzados los que desafían, los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Sí, me vienen a la mente tantas experiencias con esta cita que me puedo quedar aquí 2 horas hablando de cada una de ellas. Pero no estoy aquí para hablar de mí, estoy aquí para hablar de Jesús, viéndolo a través de la vida de Job. Esta cita nos insta a estar preparados para dar testimonio de nuestra esperanza en Cristo ante quienes nos pregunten. Nuestra buena conducta y respuesta confiada y respetuosa en medio de las pruebas pueden generar asombro y vergüenza en aquellos que hablan mal de nosotros. Tanto. Tú no tienes idea lo bien que uno se siente cuando se acerca a una persona y te dice, hermano, yo tenía un concepto equivocado de usted, perdóneme. Gloria a Dios. Al mostrar una actitud de fe y confianza en Dios, glorificamos su nombre y podemos influir positivamente en la vida de los demás. ¿Alguien dice amén? Muchachos, ustedes 74 que están allí, no importa lo que la gente diga de ustedes, manténganse conectados a Jesús. Manténganse conectados a Jesús. No permitan que nada los desvíe de ese objetivo, que es mantenerse conectados a Jesús. Cerramos esta sección diciendo, antes, quiero recordarles en qué estamos viendo en esta parte. Estamos viendo el propósito de las pruebas. Y todavía no nos hemos metido en el propósito de la prueba sobre Job. Estamos viendo el propósito de la prueba de manera general. Ahora, es importante tener en cuenta que aunque las pruebas pueden ser difíciles y dolorosas, de que lo son, Dios está presente en medio de ella. Amigo, tú que estás en una cama, tú que estás privado de libertad, tú que estás sin trabajo, don't worry, be happy, Dios está contigo. ¿Aló? Dios está presente en medio de ellas y puede usarlas para nuestro bien y su gloria. Yo no sé cómo te llaman, pero si me estás escuchando, Dios está en medio de tu situación. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas trabajan juntas para bien de los que aman a Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, hay 2 preguntas relacionadas directamente con Job y la prueba de Job que quiero desarrollar en los minutos que nos quedan. ¿Cuál fue su recompensa? ¿Y qué podemos concluir de la experiencia de Job y los resultados de la misma? ¿Qué podemos concluir? ¿Cuál fue su recompensa? Miremos la primera. Según el relato bíblico,
La recompensa de Job llegó después de su sufrimiento y prueba. Después que Job perseveró en su fe y se mantuvo fiel a Dios a pesar de las adversidades, Dios restauró su fortuna y bendijo abundantemente su vida. En el libro de Job se nos dice que después de que Job oró por sus amigos y mostró compasión hacia ellos, el Señor restauró su prosperidad. Job recibió el doble de lo que había perdido. Los versículos 12 y 13 del capítulo 42 de Job dicen así: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. En cuanto a la duración de su sufrimiento, el libro de Job no especifica un tiempo exacto. Sin embargo, podemos inferir que su sufrimiento duró algún tiempo, ya que pasó por diversas pruebas y enfrentó desafíos durante un periodo significativo. El libro abarca una serie de discursos y conversaciones que tuvieron lugar a lo largo de un periodo prolongado. Es importante tener en cuenta que si bien Job fue recompensado y bendecido después de su sufrimiento, la lección principal de su historia no está en la recompensa material, sino en su fidelidad y confianza en Dios en medio del sufrimiento y la adversidad. Job aprendió lecciones valiosas sobre la soberanía y el poder de Dios, así como sobre la importancia de confiar en Él en todo momento. La segunda pregunta: de la experiencia de Job y los resultados de la misma, podemos concluir varias lecciones importantes. Primera, su fidelidad y confianza en Dios. A pesar de sus sufrimientos y pérdidas, Job mantuvo su fe en Dios y confió en su justicia y bondad. Aprendemos la importancia de confiar en Dios en medio de las pruebas y aferrarnos a su fidelidad. Segundo, la soberanía de Dios. La historia de Job nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre las circunstancias y sufrimientos. Aprendemos a aceptar que hay cosas que escapan de nuestro entendimiento, pero que confiando en la sabiduría de Dios podemos encontrar consuelo y paz. Tercera lección: el propósito de las pruebas. A través de la experiencia de Job, vemos que las pruebas no son necesariamente un castigo de Dios, sino que pueden tener propósitos más profundos y redentores. Las pruebas pueden servir para purificar nuestra fe, fortalecernos espiritualmente y revelar la gloria de Dios. El valor de la paciencia y la perseverancia. Job demostró una notable paciencia y perseverancia en medio de sus sufrimientos. Aprendemos la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, aunque las circunstancias sean adversas, y confiar en que Dios nos dará la fortaleza para superar las pruebas. La quinta lección: la restauración y bendición de Dios. Después de su sufrimiento, Dios restauró la vida de Job y lo bendijo abundantemente.
Esto nos enseña que aunque las pruebas puedan ser intensas y prolongadas, Dios tiene el poder de restaurarnos y bendecirnos más allá de lo que podamos imaginar. Ahora déjame presentarte las citas bíblicas que respaldan estas 5 lecciones. La primera, fidelidad y confianza en Dios. Job 13:15. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive, quizás la más famosa de todas. Y al final se levantará sobre el polvo. La segunda lección, la soberanía de Dios. Job 42:2. Yo sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento puede ser restringido de ti. Job 23:13. Pero Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Y lo que su alma desea, eso hace. Job nos está diciendo, no hay pensamiento humano que se le escape a Dios. Él puede leer tu mente. Él sabe lo que tú estás planeando antes que lo ejecutes. Tercera lección, el propósito de las pruebas. Acá tenemos Job 23:10. Él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Santo, bendito Dios. Él sabe dónde estoy fallando y por eso me pasa por prueba, para quitar la escoria que todavía insiste en quedarse pegada a mí. Hay que meterle fuego. El 42:5. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué propósito más lindo de las pruebas? Hermanos míos, dejemos el comer de segunda mano y aprendamos a comer directamente de la palabra de Dios. De oídos te había oído, dice Job, pero ahora mis ojos, ya no te veo por referencia de otros, ya ahora son mis ojos los que te ven. Quinta y última lección, la restauración y bendición de Dios. Job 42:10. Él quitó y Jehová quitó la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble, todas las cosas que habían sido de Job. Si él tenía 500, lo dobló a 1000. Si tenía 1000, lo dobló a 2000. Estas citas bíblicas confirman las lecciones y conclusiones que podemos extraer de la experiencia de Job, mencionadas anteriormente. Hermanos, en resumen, purificación y refinamiento, fortalecimiento de la fe, humildad y dependencia de Dios, enseñanza y corrección, testimonio y glorificación de Dios. La fidelidad y confianza en Dios, la soberanía de Dios, el propósito de las pruebas, el valor de la paciencia y la perseverancia, la restauración y la bendición de Dios. La experiencia de Job nos enseña sobre la importancia de la fidelidad a Dios. La confianza en su soberanía, el propósito redentor de las pruebas, la paciencia y la perseverancia y la restauración y bendición divina. A través de estas lecciones
podemos encontrar consuelo, fortaleza y esperanza en medio de nuestras propias pruebas y dificultades. Amigo, quiero cerrar este estudio de hoy presentándote el espíritu de profecía. ¿Qué podemos aprender de los escritos de la autora cristiana Elena G. de White en cuanto al paralelismo entre Job y Jesús, el Mesías? Respuesta. La autora cristiana Elena G. de White hizo varios comentarios y reflexiones sobre el paralelismo existente entre Job y Jesús, el Mesías, en sus escritos. A continuación, se presentan algunas citas que respaldan estas enseñanzas. El espíritu de profecía nos dice: primero, sufriendo como el Salvador sufrió. Libro, Consejo para los maestros, padres y alumnos, página 424. Como el Redentor del mundo, así fue Job. Un espectáculo para el cielo. El príncipe de la vida y el restaurador del mundo sufrió un proceso que fue aún más severo que la prueba a la cual fue sometido Job. Repito, como el redentor del mundo, así fue Job, un espectáculo para el cielo. Como el príncipe de la vida y el redentor del mundo sufrió un proceso que fue más severo que la prueba por la cual fue sometido Job. Consejo para los maestros, padres y alumnos, página 424. Segunda lección. La paciencia y el carácter de Job. Del libro Consejo para los maestros, padres y alumnos, página 424, extraemos. Job padeció la pérdida de todos sus bienes, pero no perdió la fe ni la confianza. Al ser despojado de sus propiedades, de sus hijos, de su salud, se mostró aún más firme en su confianza en Dios. Consejo para los maestros, padres y alumnos, página 424. Tercera lección. El propósito de la prueba. De El deseado de toda la gente, página 564, uno de mis favoritos, leemos: el sufrimiento de Job era necesario para que pudiera ser un ejemplo para la posteridad. A través de su paciente sufrimiento y fidelidad, se le dieron a conocer, escúchame bien, a los seres celestiales verdades que de otra manera no habrían comprendido. ¡Santo! Los seres celestiales aprendieron de la prueba de Job. ¡Qué poder! Esta cita está en El deseado de toda la gente, página 564. Cuarta lección. La compasión de Jesús hacia los sufrientes. De la matutina Reflejemos a Jesús, nuestra favorita que estamos leyendo, página 198.
Es más, en el siguiente segmento vamos a verla. Jesús vio que Satanás estaba afligiendo a Job. Sabía que aunque Job parecía no comprender las razones de su sufrimiento, era un hombre fiel y que no lo negaría. Jesús vio que a pesar de los terribles tormentos, Job no renunciaría a su fe. En medio de su sufrimiento, Job se mantuvo en armonía con Dios. Santo. Amigos, estas citas de los escritos de Elena G. de White resaltan el paralelismo entre Job y Jesús en términos de su sufrimiento, paciencia, propósito de la prueba y la compasión de Jesús hacia aquellos que sufren. Además, enfatiza la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Soy un convencido de que cuán necesario es pasar por las pruebas. Este ha sido el estudio del día de hoy en la serie Vidas con Propósito, presentado por el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Estamos en Facebook, bajo José A. Moreno, en YouTube, bajo Seminarios TISU, en Instagram, bajo José A.M. Foto, y en otras plataformas juveniles, bajo @seminarios y tutorías TISU. El Señor les bendiga. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos iniciar el análisis del paralelismo existente entre la vida de Job y la vida, ministerio, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en estos 60 minutos. El Señor les bendiga.